Estamos con el señor Geraldo Gutiérrez, como lo hemos mencionado, él es presidente de APDECU. Bienvenido, señor Gutiérrez, a Extremos en Sol Frecuencia Primera. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y a su servicio. Encantado. Señor Gutiérrez, acá estamos con todo el equipo. Este es el tercer programa ya donde estamos abordando esta situación tan incómoda, tan molestosa, y del cual muchos de los usuarios nos sentimos en realidad desamparados. ¿Cómo ve usted toda esta situación que hemos estado comentando? Que si bien ya existía desde antes, se ha incrementado exponencialmente a partir de la pandemia y está alcanzando pues a diferentes estratos de servicios al cliente que vienen pues siendo descuidados, ¿no? O sea, da la impresión que esas firmas, esas empresas, pues, si por ellas fuera, se fueran totalmente herméticas, te dan el servicio, lo tomas bien, si no te gusta, chao, adiós, y no hay forma de reclamar, ni de hacer valer tus derechos, ¿no? O sea, si no te gusta, córtalo, y hasta acá quedó, y se acabó, no hay más. O sea, el servicio es tal como está, y con todas sus fallas, y si es que quiero te lo doy, y si no quiero no te lo doy. Así es la percepción que estamos teniendo nosotros, los usuarios. ¿Cómo ve usted esta situación, señor Gutiérrez? Bueno, en realidad es una conducta recurrente que, como usted menciona, no solamente es a merced de la pandemia, sino que ha estado siempre con una legislación o reglamentación muy débil en relación a sanciones a los proveedores por estos asuntos, mecanismos de defensa bastante pantanosos, las modificaciones de gobiernos por empresa que han venido antecediendo, bueno, a ¿no? Por decirlo así, y en verdad que dejan en el desamparo tanto al consumidor y también a nosotros como asociaciones de consumidores, que básicamente o en la práctica no tenemos muchas herramientas para poder actuar, ¿no? Uh-huh. Y conducta que no solamente se circunscribe al ámbito privado, sino también lamentablemente al público, ¿no? Y hay muchos servicios que a merced de la pandemia se transformaron en remotos, en virtuales, en teleconsultas, todo lo que se puede hacer por el teléfono, pero bueno, no dan resultado, no atienden, el personal no está capacitado, no es el suficiente para poder atender la demanda de la población, tanto en servicios públicos como privados, ¿no? Uh-huh. Ya, ahora, nos comenta usted que ustedes como asociación de consumidores están igual sin las herramientas para poder ayudar a los consumidores a hacer valer sus derechos. Nos preocupa lo que nos comenta, señor Gutiérrez. Mire, verá, nosotros tenemos, cuando una asociación de consumidores se inscribe ante el INDECOPI, adquiere legitimidad para patrocinar, defender o representar a cualquier consumidor usuario que se vea afectado por alguna adquisición de producto o contratación de algún servicio ante el INDECOPI y ante los distintos organismos reguladores de los proveedores de servicios públicos, llámese telefonía, llámese gas, ¿no? Y entre otros servicios públicos. Lamentablemente, las normas reglamentarias que gobiernan estos procesos de denuncia ante los diversos organismos reguladores, OCITEL, los INAMIN, ¿no? Y demás que controlan a los proveedores de estos servicios específicos, es muy dócil, no permite a las asociaciones representar adecuadamente a los consumidores, y es más, a pesar de que la norma da la bondad o da la ventaja que nosotros como asociaciones pues podamos coadyuvar con estas entidades a cambio de ciertos incentivos, ¿no? Porque como usted comprenderá, las asociaciones generalmente a los usuarios no les cobramos, pero necesitamos algunos recursos para mantenernos como tales. Entonces, si bien la norma te permite
por ejemplo, suscribir convenios de cooperación con entidades, estos organismos reguladores, pero en la práctica no se dan, es casi imposible o nulo. Entonces las asociaciones no tienen incentivos o no tienen las herramientas o los recursos necesarios para patrocinar a los consumidores o usuarios ante estos organismos. Eso es por un lado de los organismos reguladores. Por el lado de Indecopi, cuando entró el presidente Kuczynski, como usted sabrá, bueno, es de conocimiento público, que fue un mandatario que se dedicó pues a hacer lobby a favor de los empresarios. Bueno, ustedes ya saben en qué terminó su mandato. En el Indecopi cambió la legislación del Código de Consumo a merced de una delegación de facultades que el Congreso le concedió, modificó el Código de Consumo y de esa manera cercenó la posibilidad de que cualquier usuario y también las asociaciones de consumidores como nosotros podamos al patrocinar una causa, al patrocinar a un usuario o consumidor insatisfecho, nos eliminó la posibilidad casi de recuperar lo invertido por nosotros en el proceso a través de los costos. Esto como lo obtuvo el Indecopi, como lo obtuvo el Indecopi a merced de la incorporación de la figura del allanamiento, ¿no? ¿Y qué significa esto? Muchas veces usted tiene un reclamo por alguna cosa. Por ejemplo, yo tuve un caso de una consumidora que adquirió un departamento por X soles. El proveedor inmobiliario le ofreció entregarle el bien inmueble en determinada fecha, no lo hizo, le reclamaron por cartas, no las atendía. La concesiona recurre a nosotros como entidad para su ayuda, para su auxilio. Nosotros inquirimos al proveedor a través de cartas, ¿no?, para que cumplan con la consumidora. No nos respondieron. Entonces todo esto ya generó un gasto tanto para la consumidora como para nosotros. Es un gasto de tiempo y un gasto de recursos económicos. Claro. Entonces ya no teniendo ventana con el proveedor, nosotros ya recién decidimos ir a Indecopi. Planteamos una denuncia, ¿no?, por lo cual también se paga una tasa. Nosotros pues para plantear una denuncia bien fundamentada, pues tiene que tener argumentos jurídicos y pues actuamos abogados en ese sentido, que también son un recurso aparte. Un abogado no te presta un servicio gratis. Y tiene que ser un abogado especializado además, ¿eh? Claro, porque estás hablando de materia de consumo. Sí, señor Gutiérrez. Bueno, se fue la comunicación con él. Vamos a intentar retomarla. Esto es extremo. Estaba muy interesante lo que nos estaba comentando. Vamos a retomar la comunicación. Sí, Renzo tiene que comentar algo mientras retomamos la comunicación. Sí, justo lo que mencionaba, ¿no? Vamos a ver cómo es este planteamiento que sale de las empresas. A veces uno no se puede comunicar, tiene consultas, tiene dudas, quiere que no te atienda una persona contratada, sino alguien ya de mayor nivel que te pueda indicar alguna solución a tu problema, que ya básicamente es demasiado. O sea, si uno llama a la empresa, si bien es cierto te contesta una persona capacitada para que te diga qué puedas hacer o te pueda orientar, ya cuando el problema viene siendo repetitivo y lo tienes de hace meses, uno llega a esta persona un poco frustrada porque no le dan ninguna ayuda ni siquiera o alguna solución, y es ahí donde uno ya necesita otro tipo de información. Sí, vamos a retomar la comunicación con el señor Gutiérrez. Señor Gutiérrez, sí, le escuchamos, adelante. Ya, ok, gracias. Bueno, como les seguía contando... ¿Aló, me escuchan? Sí, perfectamente, adelante. Como les seguía contando, nosotros planteamos la denuncia luego de haber agotado mecanismos previos, ¿no? Invertimos unos recursos, tiempo y dinero en presentar la denuncia. Llega al Indecopi, el Indecopi le notifica nuestra denuncia al proveedor involucrado, y el proveedor involucrado, pues viendo que ya tienen las de perder,
pero pudiendo haber solucionado el problema con el usuario, con el consumidor, antes de que nosotros tengamos que gastar todo esto en un copy, tanto tiempo como dinero, en virtud a una modificación que se hizo durante el presidente Kuczynski al Código de Consumo. ¿Qué hace el proveedor? Simplemente dice, ok, ya tienes la razón. O sea, el consumidor gasta medio año intentando, recurre a nosotros, un mes más, mes y medio más, espera que lo denuncien, y luego cuando llega la denuncia y ve que el proveedor tiene la de perder, dice, ok, ya tienes la razón. Tienes la razón, y perfecto, ¿cuánto eras? Ya mañana te entrego tu departamento, o cuánto me estás reclamando, toma tu plata, y listo. Y claro, el consumidor, claro, ya está solucionado su problema, porque le van a entregar su bien, o quizás le van a devolver o reembolsar su dinero. Pero el consumidor, uno ya gastó tiempo, gastó dinero. Nosotros también gastamos tiempo, gastamos dinero. Y antes de que estos gastos, que se llaman costos, se nos devolvían. Pero ahora no. Ahora no, a merced de una modificación al Código de Consumo que se hizo durante ese gobierno. Modificación que fue bastante criticada, porque en principio, como le comenté al inicio, fue una modificación vía delegación de facultades que el Congreso le debería haber emitido, pero delegación de facultades que nunca incluyó que se modifique el Código de Consumo. Pero se modificó. La ley autoritativa que se le emitió al presidente Kuczynski era modificar la norma del procedimiento administrativo general, nunca el Código de Consumo, pero se modificó el Código de Consumo. Y bueno, como hubo bastantes intereses de las empresas para que esto sucediese, nadie dijo nada. Y hasta ahora esa norma está. O Entonces, sea, no hay devolución de costas y costos. No hay, a merced de esta modificación legislativa. Y casualidad que en ese momento, ¿no es cierto?, ¿quién fue presidente de Indecopi durante el mandato Kuczynski, que al final también terminó renunciando el presidente de Indecopi? ¿Quién fue? Fue alguien que trabajó conmigo, fue alguien que fue mi jefe, que tuvo un estudio, no sé si lo tendrá ahora, donde defendíamos a todos los proveedores que eran denunciados ante Indecopi. O sea, nosotros defendíamos a Plaza Vea, defendíamos al BBVA, defendíamos al BCP, la mayoría de proveedores que eran denunciados en Indecopi los defendía este estudio. Casualidad que cuando entra Kuczynski, presidente, como ustedes saben, ¿no?, por empresa, acusado de lobby, que tuvo que al final dimitir por ese asunto, ponen como presidente de esta institución al abogado o a la persona que tenía el estudio que defendía a la mayoría de estas empresas. Otra empresa, ¿no? Obviamente que todo se modificó, no a favor del consumidor, sino a favor de los proveedores. Y eso se ha mantenido después de Kuczynski, inclusive. Claro, nadie dijo nada, porque es la norma que modifica el Código de Consumo, luego, por norma legal, por mandato constitucional, es verificada por el Congreso. Y el Congreso tenía la posibilidad de decir, ok, esto excedió la norma, yo no te autoricé para modificar esto, y te elimino la norma. Pero como usted sabrá, pues cuando hay intereses no económicos, porque cabe duda que hubo acá un interés bastante económico, porque esta devolución de costos era muy quejada por los proveedores. Y como prueba de eso está nuestro artículo de gestión. Gestión es un diario, pues, sí, claro, que se da mucha ventana a las empresas, y en gestión, pues todo el mundo, la mayoría de empresas, incluso este abogado también salía a decir que era un exceso que Indecopi haga que devuelvan los costos, pero en verdad era algo justo, porque nosotros como asociaciones no defendemos algo, si bien no le cobramos al usuario, pero a nosotros sí nos demanda un gasto, nos demanda horas hombre, nos demanda contratar especialistas, cosa que ahora no se nos devuelve. En virtud de eso, nosotros, como le comentaba... No se devuelve a nadie, digamos, o sea, tampoco si es que el usuario lo quiere hacer él mismo sin necesidad de una asociación. Claro, y el usuario también podría contratar su abogado en la calle, que también hay unos buenos abogados, ¿no?, independientes, pero le pasaría lo mismo, porque el abogado le diría, mira, ve consumidor, mira, ve usuario, ok, ¿cuánto es tu reclamo? Bueno, mis honorarios son estos, y se los va a tener que pagar, ¿no? No le va a hacer el servicio gratis. Claro. Y el consumidor tendría que sacar de su bolsillo X suma de dinero, y el abogado haría su denuncia, seguramente muy bien estructurada, le notifican al proveedor X. Claro, y te dicen, si quieres recuperar esto, en todo caso, haz una denuncia ante el Poder Judicial. Claro, pero imagínese una demanda que tendría que demandar daños y perjuicios, una demanda que vamos al Poder Judicial
6 años para recuperar, ¿qué? 3.000 soles, 4.000 soles. O sea, No, eso ya lo hemos pasado nosotros, sabemos bien. Y eso que antes no había esa norma modificada y ya era difícil que te devuelvan costas y costos. Hemos tenido casos acá donde aún así te pedían una serie de documentos y aún con todos los documentos en regla tampoco se la devolvían. claro, sí. Evidentemente había una rigurosidad, ¿no? En que país demuestre ciertas actuaciones para que te devuelvan, pero al menos había la ventana, ¿no? Lo único que te devolvían eran los 35, 36 soles creo de la tasa. Eso sí, al final lo hacían, pero previamente, imagínate, es como un David y Goliat, ¿no? Estabas, por ejemplo, tú y un banco poderoso, una empresa grande, transnacional, y esa empresa pues tiene a todos los abogados a disposición permanente, y entonces, y te mandan cartas amenazadoras, que tienes que retirar la denuncia, que no está bien fundamentada, que te vamos a hacer una denuncia peor, que te vamos a embargar, un montón de cosas. Al final, no ganan, porque tú sabes que tienes la razón, pero al final tampoco ganas tú. Y al final, ¿qué pasa? Según lo que nos ocurrió, por ejemplo, con Telefónica, Telefónica pagó en cheques de gerencia al Estado, a Indecopi, por que nosotros habíamos ganado, pero de eso no nos cayó nada, solamente el devolvernos los 35, 36 soles de la tasa y punto. Y eso fue todo. Claro. Y ahora, volviendo un poco al tema de los call centers, ¿no? En verdad, la atención del call center, incluso cuando sí te contestan, porque también tenemos otro caso de otra persona con una entidad bancaria X, ¿no? Al cual le clonaron o le hicieron una operación con su tarjeta de crédito no autorizada por algún medio virtual. La persona es notificada por un mensaje de texto diciendo acaban de hacer un movimiento por X cantidad de dólares. La persona nunca lo hizo, levanta el teléfono, llama al call center del banco, le atiende una operadora, le da una información que al final no se condice con la necesidad del usuario del servicio. El usuario pues pide, obviamente, como cualquier persona diría, oye, bloqueame la tarjeta, ¿no? Al final le dicen que sí, pero nunca lo hacen. La operación es procesada, luego el usuario reclama, el banco le va a decir no, porque lo que usualmente pasa, no tiene la razón, porque la respuesta cliché es toda operación es con tarjeta y clave, tú eres responsable, el cliché, un poco que pega esas respuestas. Y bueno, el consumidor o el usuario luego vino en su oportunidad hacia nosotros mandamos una carta a esta entidad solicitándole el audio, ¿no? Acompañando el reporte donde se evidencia el reporte del proveedor de telefonía, donde se evidencia la hora, minuto, segundo donde ocurrió esa llamada, se le adjunta eso, se le pide que remita el audio, ¿no? Para ver cuál es la información que el operador o operadora del banco le transmitió, y nunca responde la entidad. Y no responde no porque no pueda hacerlo, seguramente que sí puede hacerlo, sino que si le responde al consumidor dándole la información, dándole la prueba de la información errada que quizás le dan muchas operadoras, pues el banco solito pues no sé le da armas a este consumidor para obviamente reclamarle, ¿no? Porque si el operador pues le da una información errada al consumidor y el consumidor actúa bajo información errada, pues, y pasa algo indeseado, la responsabilidad ya no es del consumidor, sino la responsabilidad del operador del banco, porque su personal da una información incorrecta. Correcto. Ahora, respecto a esta situación de Telefónica en particular, que ya no está atendiendo, como hemos demostrado, no está atendiendo para las quejas vía teléfono, no está atendiendo para información comercial, no está atendiendo para los reclamos, no está atendiendo para averías. ¿Cómo ve usted esta situación, esa costumbre que ahora ha adoptado desde hace más o menos 3 a 4 semanas? Bueno, yo diría que es un poco más de lo mismo, ¿no? Realmente, solamente Telefónica, estos operadores, ese tipo de conductas a través de sus call centers, a través de sus operadoras son similares, o no responden, o si responden
los anexos son infinitos, pasa un anexo, pasa otro anexo, pasa otro anexo, al final nadie tiene una respuesta, el usuario se cansa porque lo que la práctica pasa, termina colgando el teléfono, o lo buscan derivar a alguna agencia física donde la atención, como ya sabemos, incluso salió un informe de la Defensoría del Pueblo sobre eso, sobre la atención en los centros de atención de operadores móviles, totalmente deficiente, donde haces unas colas inmensas, ¿no? Y si no hay cola, sacar cita casi es imposible, creo yo. Entonces, es una conducta que es más de lo mismo. Muy bien. Como yo le digo, es un informe de la Defensoría del Pueblo sobre esto, pero bueno, un informe que, bueno, cayó en saco roto, ¿no? Porque la situación sigue igual o peor incluso. Correcto. Jorge Carvajal, vamos con opiniones con el equipo, por favor. Sí, un segundito, Jorge, vamos a hacer la conexión acá para que te pueda escuchar. Muy bien. Adelante, Jorge, por favor. Sí, buenas, señor Gerardo. Geraldo, disculpe. Bueno, más que nada, mi apreciación va con respecto a qué tanto afecta, digamos, psicológicamente a un consumidor este tipo de acciones de las empresas, en este caso, ¿no? Por estar, digamos, dando vueltas, no resolviendo exactamente el problema en algunos casos, o dando, digamos, estos tipos de recompensa al consumidor por el problema ocurrido, ¿no? ¿Cómo afecta también esto al consumidor ahí, psicológicamente, digamos? ¿Aló? Sí, adelante. Disculpe, le escuché bastante lejos, no sé si me puede resumir la pregunta. Sí, ok. Vamos, por favor, a ver cómo lo resolvemos. Jorge, por favor, repite tu pregunta. Claro, mi pregunta va más con el tema de cómo afecta psicológicamente todo este tipo de respuestas, ya sean las de dar vuelta, las de no contestar o estas pequeñas recompensas que dan muchas de las empresas como puede ser Movistar, Entel o Ripley o muchas otras. Ya, ok, ya, listo. Bueno, en realidad, como usted comprenderá, genera un sentimiento de frustración bastante mayúsculo en la persona que intenta llamar o finalmente llama, pero nadie le responde o al final es tanto el cansancio que la persona termina colgando el teléfono, ¿no? Es una frustración, ¿no? Y creo que no solamente lo atraviesan los consumidores, sino también nosotros alguna vez nos ha tocado atravesarla, ¿no? Muy bien. Vamos con Ana Rosa, adelante. En este caso, o sea, viendo las circunstancias como se dan, como se ha manifestado todo esto, ¿qué es lo que tendría que hacer entonces un consumidor frente a un reclamo, a una empresa grande? ¿Cuál debería ser el proceso más eficaz, en todo caso, que pueda realizar para poder llegar a buen término? Mire, en verdad, dado que los call centers, los operadores son a veces bastante deficientes, ¿no? Personalmente, por ejemplo, yo cuando he tenido algún trámite de estos, he preferido hacer mi visita presencial, ¿no? Con todo lo que eso genera, ¿no? Porque quizás esperaré, pero el nivel de frustración no va a ser lo mismo que si levanto el teléfono y nadie me contesta, o me terminan paseando de anexo a anexo, ¿no? Lamentablemente, creo que lo más cercano y oportuno es gastar un poco de tiempo y ir pues a un canal físico, ¿no? Aunque es muy frustrante ir al canal físico y te digan que en realidad lo tenías que haber hecho por el 104 y que lo hagas por el 104. Sí, yo me imagino que debe haber estas situaciones, pero ya creo que ahí tendría que hacer manejo de la persona, ¿no? Si es que insiste que le hagan la atención presencial. Ajá. Claro, ya, ¿qué más podría pues hacer la persona? Pues no tener que insistir, pues muchas veces Es lamentablemente así funciona. es muy lamentable lo que nos está comentando usted, porque de acuerdo a vuestra perspectiva,
como director o presidente de una asociación de consumidores es muy grave. Significa que los usuarios en el Perú están desamparados, producto de la acción que hizo el expresidente, hoy en reclusión domiciliaria, Pedro Pablo Kuczynski, pero con una norma que se ha mantenido posteriormente por 3 ya presidentes, ¿no? El señor Vizcarra, el señor Sagasti y actualmente el cuestionado presidente Pedro Castillo. Vamos con Renzo Francia, adelante, por favor. Sí, a ver, tocó el tema bancario y bueno, yo lo he vivido en carne propia, también sufrí un fraude desde algún cajero, hice mi reclamo, intenté llamar, no me atendieron para nada, tuve que ir a la oficina. Entonces, en este caso, el tema para el usuario, te contesta el banco, te dice, no procede porque tú lo has hecho con tu tarjeta. Tú le dices, no, no ha sido así. Le pones un reclamo, te contesta, no procede, vas a una entidad mayor, que en este caso es Indecopi te dice, no procede por tal y cual motivo. ¿Qué más puede hacer el usuario, o en este caso el cliente, para que se pueda demostrar que tú has sufrido un robo prácticamente, han utilizado tu identidad y han entrado a tus cuentas para retirarte dinero? ¿Qué hacer en ese caso? Ya hablamos de la frustración que se siente, de que sientes que tu dinero se ha utilizado para otros casos. ¿Qué procedería en ese caso? Bueno, a nivel procesal, si es que uno va al Indecopi o en verdad cualquier entidad reguladora de otros servicios públicos, y recorriendo todas las instancias, no encuentra una resolución satisfactoria, siempre tiene el camino de acudir a la vía judicial impugnando esa actuación de la administración, pero bueno, lamentablemente la práctica es uno meterse en un proceso por lo menos de sus 3 años, ¿no? O sea, a veces por la poca cuantía, digamos, de estos tipos de conflictos, seamos sinceros, estas entidades se crearon para resolver conflictos en general de no mucha cuantía, ¿no? Entonces, tal vez el consumidor, pues lamentablemente al final dice, bueno, me voy a ir al foro judicial, voy a tener que contratar a mi abogado, mejor lo dejo ahí, queda ahí, y bueno, la situación que impune, ¿no? Perfecto. Xavier, vamos para ir concluyendo, por favor, adelante con tu pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Geraldo. Yo tenía una consulta, o sea, poniéndolo concretamente, ¿qué sanciones existen o se pueden adicionar o ser más rígidas para este tipo de empresas, ¿no? Que no digan, porque no es una sola persona, o sea, a veces nos pasa uno, pero son cientos y cientos de personas seguramente que les pasa lo mismo. O sea, ¿qué sanciones debería implementarse o aseverarse? Y si es que este sistema de call centers contratados, por ejemplo, con service, si no me equivoco, o terciarios, creo que no está siendo lo efectivo que debería ser, y no sé si es que debería continuar o exigirle a las empresas que tengan y que trabajen con su propio con la empresa de ellos mismos, pues, ¿no? Que pongan implementen bien su agencia de preguntas, de ayuda, consultas, Muy bien. etcétera. Vamos, adelante. Ok. Bueno, en general, yo creo que la supervisión de oficio de los call centers, ¿no? De todo tipo de servicios, tanto públicos como no públicos, por parte de las autoridades competentes, sería muy buen recibo, ¿no? Porque a veces, claro, al consumidor de a pie lo que le interesa es no tanto que sancionen a la empresa, ¿no? Porque la sanción al final no es para el consumidor, es para la entidad, ¿no? Al usuario le interesa pues que las entidades cumplan su rol de oficio y supervisen el buen funcionamiento o efectivo funcionamiento de estos call centers que sirven pues como al final como receptores de las sugerencias, reclamos, solicitudes, quejas, ¿no? Creo que eso sería mejor,
¿no? Creo que eso sería mejor, que haya un efectivo cumplimiento del rol supervisor de oficio de las entidades competentes, y que esto aliviaría mucho sin que ya los usuarios tengan que estar recurriendo al tema de la denuncia, ¿no? Sino que ya vean servicios idóneos, ¿no? Correcto. Y para concluir, señor Geraldo, y quiero agradecerle mucho por su participación aquí en Extremos, dígame, ¿hacia dónde estamos yendo con esto? ¿Cuál ve usted la posibilidad de salida para poner en orden y poder en justicia en realidad a los usuarios y no en esta selva prácticamente o tierra de nadie? Porque es un poco así la triste realidad que usted nos está mostrando y que de alguna manera ya lo estábamos percibiendo cada vez más y lo estamos percibiendo cada vez más los usuarios. Bueno, lo que debería ocurrir es que se aplique la política de evitar la puerta giratoria en las entidades reguladoras o de supervisión. ¿Qué significa esto? Como le comenté, la mayoría de empresas, de entidades reguladoras o supervisoras, al final terminan teniendo como directivos, no todas, pero en su oportunidad sí la mayoría, y creo que hasta ahora algunas, o a ex directivos o ex asesores, a ex abogados de justo de las empresas supervisadas. Y obviamente cuando eso sucede, como usted comprenderá, no hay que ser abogado para darse cuenta que lo que va a suceder es que en la práctica va a haber un débil rol fiscalizador o supervisor de la entidad. Entonces lo que ayudaría muchísimo es implantar esa política para evitar la puerta giratoria en esos organismos reguladores o supervisores, y que ingrese a los cargos importantes gente preparada, pero gente neutra. Eso ayudaría muchísimo. Correcto. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Geraldo Gutiérrez, y manténgase atento porque vamos a continuar con la investigación sobre ese tema y ver qué es lo que se puede hacer. De momento en algo estaba funcionando Indecopi, por ejemplo, con ese conciliación adelantada o rápida o express, de alguna manera, que en algo ayudaba ante ciertas empresas, pero más pequeñas, pero con otras no. Entonces, y siempre hay también ese tirarse la pelota entre Indecopi, Ociptel y Ocinermin, respectivamente, como que no necesariamente son competentes o no. Entonces, y es allí donde entidades como la suya son muy importantes para orientar y también para defender a los usuarios. Muchísimas gracias, señor Gutiérrez, y hasta muy pronto. Ok, gracias. Muy bien, ha sido Geraldo Gutiérrez, presidente del APEDECU, revelándonos esto que realmente es escalofriante, es tremendo.